Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la iglesia Sublime Gracia. Y hemos empezado a ver un estudio que es de suyo complicado, pero la gracia de Dios nos abre el entendimiento para poder comprender ese tema que es la vida. ¿Qué es la vida? Y ya hemos hablado algo al respecto y diríamos en un breve resumen de lo que eh, hemos estado considerando. La vida es el conjunto de experiencias conscientes e inconscientes de todo ser humano, desde su concepción hasta su muerte. Y es correcto decir desde su concepción porque en términos bíblicos la concepción es el principio de la vida de un ser humano o de un ser vivo, es el principio de la vida. Y a manera de ejemplo de aquellas experiencias está obviamente la concepción y desarrollo en el vientre de la madre, hablando del ser humano. En Lucas 1:24 se dice Elizabeth, la que llamaban la mujer estéril, ha concebido. Y en el verso 36, ahí Lucas 1:36 se dice de María cuando dice hágase en mí la voluntad de Dios. En el Salmo 22, verso 10, el salmista David, el rey David, dice desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Ese texto se va a repetir por lo menos una ocasión más en el propio libro de los Salmos. Y lo que está diciendo el salmista es que ya en el vientre de su madre, él ya tenía conciencia de Dios. También va a decir el Isaías 46, 3. Isaías 46, 3. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Para Dios, la vida empieza en la concepción. Hay gente criminal en todo el mundo que propicia el aborto, que aprueba el aborto. Los legisladores que se atreven a emitir ese tipo de normas están violentando una norma que es superior a la que ellos mismos emiten. Y no hablo de la constitución de cada estado, de cada nación. Hablo de la norma de Dios, la norma divina. Va a decir uno de los salmos, puso la ley que no será traspasada, que no será transgredida. Pero hay seres humanos que transgreden la ley de Dios de manera voluntaria, de manera artera y arbitraria. Y han establecido leyes en las que se permite el aborto, en las que se permite quitar la vida a un ser que se está gestando. Lo dije hace 2 semanas, lo reitero ahora. El pacto de San José, el tratado multilateral que da vida a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en uno de sus artículos establece que el ser humano ya tiene derechos desde la concepción misma. El Código Civil Federal en México establece el mismo principio, pero los legisladores ni siquiera se han atrevido a revisar ese precepto del Código Civil en México, y menos aún han considerado que están transgrediendo una norma internacional de la cual a la cual México se comprometió. En fin, regresemos al tema, no es mi intención hablar de política o de leyes, pero bueno, la vida es esa experiencia y entonces estamos que a manera de ejemplo algunas de las experiencias de las que estamos hablando es la concepción y el desarrollo en el vientre de la madre. Para quienes no lo saben,
el bebé, a mí no me gusta llamarle producto, como lo dicen los médicos, el bebé gestándose en el vientre de su madre empieza a tener un conjunto de experiencias internas y por quienes no lo saben, el bebé empieza a identificar a su madre a partir del palpitar del corazón de ella. Lo que está escuchando sistemáticamente el bebé es el latir del corazón de su madre, cuando ya se han formado los oídos con mayor razón. Y es que el corazón del bebé que está gestándose empieza a tener un ritmo cardíaco en el cual identifica como si fuera un sonido de tambores el corazón de la mamá y el corazón del pequeño formándose en el vientre. Por eso, cuando el bebé nace, cuando el bebé sale del vientre de mamá y nace, la manera de identificar a su madre es el latido del corazón. Porque él no puede saber el rostro de su madre estando en el vientre. No puede conocer rostros. Y lo que está sucediendo es que el bebé ha escuchado un tamborileo sistemático, que es el palpitar del corazón de su madre. Y algo que también deben aprender, así como nosotros tenemos huellas dactilares que nos identifican como únicos, el tamborileo del corazón es único en cada ser humano. Puede haber diferencias en decibeles, diferencias muy pequeñas, pero el tamborileo del corazón, el palpitar del corazón es único. Por eso el bebé puede identificar el corazón, puede identificar a su madre a través del latido del corazón, y es a través del sentido del oído que empieza a identificar aquellos seres que se acercan y que prodigan cariño a la mamá, para poder entender o discernir. A pesar de su temprana edad, puede el bebé discernir qué seres están en un contacto de comunión adecuada, el palpitar del corazón. De hecho, perdón, me estoy desviando, pero voy a regresar rápidamente. Cuando el bebé es tomado en el pecho de mamá para ser amamantado, el bebé escucha el corazón. Y al ser amamantado el bebé recibe, además de alimento físico, que es la leche materna, recibe cariño, recibe amor, porque la mamá le prodiga caricias de ternura. Eso es glorioso, es parte de la experiencia de los bebés. No dudo que hay algunos que desde el vientre de su madre experimentaron rechazo, sí, sí los hay. Dios tiene una provisión para sanar toda amargura del corazón, para sanar esos corazones que fueron rechazados desde el vientre de su madre, que no fueron abortados por la gracia divina, pero que fueron rechazados por la madre misma. Continuando con esta descripción: concepción, desarrollo en el vientre de madre, nacimiento. El nacimiento es una experiencia traumática para ambos, para la mamá y para el bebé, sobre todo cuando se trata de un nacimiento en parto natural, pero debe ser así para que el bebé pueda asumir. Hay algo que sucede, yo no conozco científicamente hablando, biológicamente hablando, médicamente hablando, no conozco qué es lo que debe suceder, pero debe suceder eso en el parto natural. Hoy existen otro tipo de maneras, una manera diferente más bien de hacer nacer al bebé, que es la cesárea, pero lo ideal es que el bebé tenga un nacimiento natural, que a pesar de ser traumático para él y para la mamá, va a significar para el bebé una experiencia que le va a ayudar a desarrollar carácter. Es una experiencia que no la va a tener en una memoria vívida, pero sí en una especie de conciencia oculta, una especie de conciencia que va más allá de lo no natural. Además de ello, tenemos el crecimiento.
Y el desarrollo de aquel ser humano, una vez que ha nacido, debe crecer, debe desarrollarse. Finalmente debe llegar a dos aspectos muy importantes, que es la reproducción. Cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de todo la aplicación de un conocimiento, la aplicación de una práctica cotidiana, de una actividad que le permita tener un sustento, y el desarrollo de encontrar una pareja, y la oportunidad de reproducirse, de tener hijos, y finalmente morir. El polvo vuelve al polvo de donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y hay algo interesante en Génesis 1:28. Ahí encontramos algunas de las experiencias que deja el Señor nuestro Dios como instrucciones al hombre. La palabra Adam significa hombre, y le dice ahí en Génesis 1:28, los bendijo Dios y díjoles al varón y a la mujer en la concepción divina, porque la creación física está en el capítulo 2, pero ahí en la concepción divina, cuando ya los concibe el Señor, les dice: fructificad, número 1. Esa palabra fructificad tiene que ver con, tener muchos hijos. Hoy en día las políticas poblacionales en muchas naciones son de restringir a las parejas de tener hijos en números abundantes, restringirles teniendo solamente uno, máximo 2 hijos. Hay naciones que tal vez el máximo sea 3 hijos. Pero esto también contraviene un poco el mandamiento de Dios. Alguien me dirá: oye, Santiago, estás completamente equivocado al hablar de que una familia puede tener 6, 8, 10 hijos cuando no tiene la capacidad de sustentarlos. Es un problema de Estado, es un problema de las naciones. Perdón por hablar en un comentario político, el problema de la distribución de la riqueza. Pero bueno, voy a dejar eso a un lado para decirles: Dios le dice al hombre que se multiplique, que tenga hijos, que tenga muchos hijos. Bueno, dice fructificad, estoy en Génesis 1:28, luego dice multiplicad. Entonces primero dice fructificad, tengan hijos; multiplicad, tengan muchos hijos. Dice henchid la tierra, eso significa llenen la tierra. Este mandamiento se dio hace ya unos 6,000 años, promedio, ahorita grosso modo, hace ya unos 6,000 años se dio este mandamiento. Hoy, 6,000 años después, la tierra está casi llena de seres humanos por todo el mundo. Existen todavía áreas no pobladas, pero muchas de estas áreas son inhóspitas, ya sea tratándose del desierto o tratándose de selvas en las que la naturaleza es muy severa con el hombre, y si el hombre no se adapta, el hombre muere. O lugares donde la existencia de bestias salvajes o de animales ponzoñosos harían poco probable la población, la multiplicación. Sin embargo, el ser humano es un depredador natural y poco a poco empieza a ganar todo el terreno. Casi todo el planeta está poblado de seres humanos. Y bueno, dice sojuzgadla. El siguiente mandamiento son fructificad, multiplicad, henchid la tierra, sojuzgadla. Ya llevamos aquí el 4º mandamiento. La expresión sojuzgarla tiene que ver con autoridad sobre toda la creación de la tierra. El ser humano fue creado para tener autoridad sobre toda la creación. El verso en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar. Señoree, tome señorío, tome autoridad y dominio en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en las bestias
y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. El hombre tenía autoridad sobre la serpiente. El hombre perdió la autoridad respecto de la serpiente antigua cuando desobedeció a Dios. Y aquel dominio que el hombre tenía sobre la creación lo cedió por causa de desobediencia al enemigo. Pero dice sojuzgarla, en otras palabras, tomen autoridad y dominio sobre toda la creación. De ahí que algunos domadores de animales salvajes puedan hacer esto gracias a que conocen que tienen esta autoridad. Bien, dice, pero dice algo más, señoread, dice sojuzgadla, tomar autoridad, dice, vuelvo a Génesis 1:28, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vuelve a repetir lo que ya dice el verso 26, lo vuelve a repetir aquí en el verso 28, tomar señorío. En otras palabras, el animal más grande y más dominante de la vida salvaje no debe tomar autoridad sobre nosotros. Hablo de un elefante, por ejemplo, un hipopótamo, un cocodrilo, un león. Es decir, todas estas bestias salvajes debieran estar bajo el señorío del ser humano. Lo mismo los tiburones en el mar o las orcas marinas. Yo recuerdo una anécdota, no la olvido, estaba yo vacacionando en Manzanillo, Colima, con unos amigos, y entonces yo me metí a nadar un poco mar adentro, no mucho, tal vez unos 10 metros de la orilla del mar. Y bueno, había lanchas de la Secretaría de Marina sacando a los nadadores, a los bañistas, sacándolos hacia la orilla para que no estuvieran en esa zona de unos 40, 50 metros mar adentro. Pero yo estaba ahí tal vez unos 10 metros, no sé, y volteo y veo una orca, una aleta de una orca. Bueno, no estaba muy cerca de mí, estaba retirada. Sin embargo, yo nadé lo mejor que pude hasta la orilla en un afán de salvarme de aquel animal salvaje. Y la gente que me vio nadar hacia la orilla se burlaba de mí. Dicen que estaba como a 50 metros. Podrían ser 50 metros, pero nadan tan bien esos animales que me habría alcanzado en cosa de unos cuantos segundos. Como quiera que sea, si uno siente la presencia del animal salvaje, uno siente una actitud de miedo, de respeto, de fobia. Bueno, entonces esto es parte de la vida natural, lo que acabamos de leer, Génesis 1:28, lo que acabo de mencionar, conjunto de experiencias conscientes e inconscientes de todo ser humano, y esto es parte de la vida natural del hombre. Y existen, permítame, y existen, bueno, ya mencioné las tres maneras de entender la vida: vida biológica, vida animada o del alma, y vida espiritual. Y vamos a considerar otros principios todavía dentro de la introducción misma. Tengo ya varios apuntes aquí, un apunte muy precioso, 12 principios de vida, todavía no lo vamos a ver hoy, pero quiero que vean algo interesante ahí en Deuteronomio 5:26. Deuteronomio 5:26. Dice ahí, porque ¿qué es toda carne? Está hablando Dios a través de Moisés. Para que yo oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y viva. Está hablando, por cierto, Moisés al pueblo, no Dios. Moisés está hablando al pueblo de Israel. ¿Qué es toda carne? Para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y viva.
Y aquí nada más Moisés está hablando de oír la voz de Dios. Hay pocos casos, yo he leído la Biblia y he encontrado algunos casos interesantes en los cuales Dios habla directamente a ciertos personajes. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, Dios le habla directamente a Adán y a Eva. Es un diálogo que se da de una manera puntual. Yo ya quisiera un diálogo así de vivo. Dios me ha hablado varias veces a través de mi conciencia, a través de la lectura de la palabra, a través de palabra profética, pero oír la voz del Señor una sola vez fue una voz muy dulce, muy preciosa, pero que te hable continuamente, es una grande bendición. Dios le habló directamente a Adán y a Eva. Dios le habló directamente a Adán antes de que Eva existiera. Después les habló a los dos cuando habían cometido desobediencia. Pero la Escritura dice que todos los días el Señor se paseaba en el huerto. Eso significa que Adán y Eva tenían oportunidad de tener comunión con Dios todos los días. Hay un diálogo que se da entre Dios y Caín, directo. Dios no le habló a través de un profeta, sino directamente: ¿dónde está tu hermano? En fin, la sangre, la voz de las sangres de tu hermano claman a mí desde la tierra. Y diálogo, un diálogo. Dios habló directamente a Enoc, Dios habló directamente a Noé, Dios le habló directamente a Abraham varias veces. Hay 7 teofanías que experimentó Abraham, pero empiezan a diluirse estas experiencias. Dios le habló ya a Jacob a través de diferentes ministraciones, de visiones, de sueños. Dios le habló a José a través de sueños. Dios le habló a Moisés a través de la zarza. Y empiezan a darse ya un cierto alejamiento del hombre con Dios, pero Dios sigue hablándole al hombre. Y hay algo interesante. Dios es el Dios viviente. Y esto nos lleva a un principio interesante. Quiero mencionarles, a manera de semilla, primeramente 12 principios de vida que la biología reconoce. El hermano Robert Ewing hizo este estudio. Este estudio se titula El flujo de vida. El flujo de vida, y lo vincula el hermano Robert Ewing con los roles de Cristo, reflejando los principios de vida biológica. Fíjense bien, los principios de vida biológica van a ser reflejados en un plano espiritual a través de Cristo. Y insisto, este escrito, bueno, yo lo pude copiar de una publicación, un folleto que se llama Campus Fellowship, y esto es de diciembre de 1978, y han pasado pues ya 50 años, ¿no? 88, 98, 2008, 2018, 47 años han pasado de este apunte, y es vigente porque es, perdón, porque es un apunte espiritual. Él habla en la introducción. Me gustaría leer la introducción la próxima semana para tomar de entrada ahorita 12 principios de vida. Número 1, y esto es importante, escuchen bien. Número 1, toda vida viene de una vida preexistente. De este voy a hablarles ahorita, pero ahí les va la semilla. Número 1, toda vida viene de una vida preexistente. Número 2, toda vida tiene reacciones a estímulos internos y externos. Número 3, toda vida se duplica, se divide y se replica a sí misma. Son principios de la biología aplicado
a todo ser viviente, no solo al hombre, a todo ser viviente, a toda forma de vida, perdón, de plantas, de animales, de virus, de hongos, de bacterias, de seres humanos, obviamente. Número 4, toda vida se repara o se arregla a sí misma en el proceso de vida. Nosotros, bueno, vemos por ejemplo los cangrejos pierden una pinza y les empieza a crecer después para tener una pinza renovada. Se dice de algunos reptiles que si pierden, por ejemplo, la cola les crece, no sé. Pero en nosotros los seres humanos, si perdemos un dedo, no vamos a, el dedo no se regenera. Pero sí hay principios de regeneración en la piel ante una herida, con los cuidados adecuados para que la piel regenere y vuelva a ser normal. Número 5, toda vida tiene presente en sí misma la homeostasis. Tengo que explicar qué es la homeostasis. Ahorita no hay tiempo, en otro momento espero hacerlo. Número 6, toda vida consiste en células vivas. Muy importante. Aquí está hablando de un ser complejo. Por ejemplo, el león. El león es un conjunto de muchas millones de células vivas que componen sus huesos, su corazón, su hígado, todo su ser, sus vísceras, todo lo que es el león en sí mismo se compone de millones de células. Nosotros, los seres humanos, nos componemos de millones de células, gloria al Señor. Número 7, toda vida tiene crecimiento o desarrollo, y ese desarrollo es un desarrollo controlado. Cuando hay descontrol en el desarrollo, hay una enfermedad que se llama cáncer. Cuando las células se rebelan y crecen por encima del estándar que tienen en su código genético. Así que toda vida tiene crecimiento o desarrollo. Ese desarrollo debe ser controlado. Pero también en este punto número 7, toda vida tiene energía para mantenerse funcionando. El ser humano, y yo diría todos los seres vivos, pero hablemos del ser humano, empieza a envejecer, y con el envejecimiento empiezan a darse una serie de trastornos en el cuerpo y en la mente por causa de la edad. Pero mientras tengamos esta energía podemos mantenernos vivos. Número 8, toda vida tiene energía. De lo contrario, nada podría ser diferente para existir. Toda vida tiene una energía. Número 9, toda vida revierte el proceso natural de retroceso casual en ordenado. Toda vida revierte el proceso natural de retroceso, es decir, toda vida impide que haya retroceso en el ser vivo. Número 10, toda vida tiene proteína DNA. Es una forma de control de los mensajes del código genético o el plano genético. Es importante este código genético, porque cuando se rompe el código genético, empiezan a darse problemas hereditarios de taras. La Biblia dice, puso la ley que no será quebrantada, la cité hace rato. Cuando los códigos genéticos rompen la norma de la reproducción, se dan problemas en la gestación del ser humano. Número 11. Toda vida tiene una carga eléctrica para todas las células. Hay una bomba de sodio que debe estar, si mal no recuerdo, en el corazón. Esto lo vamos a ver, espero lo podamos ver en detalle, pero hay una carga eléctrica en nosotros. Nosotros tenemos energía eléctrica. Alguien hizo una broma hace años, cuando la administración era de
Enrique Peña Nieto y se gestaba la reforma eléctrica en la que empresas particulares participasen de la generación de energía eléctrica. Se decía que en contra, ¿verdad? Los que decían en contra de que se privatizase, decían, bueno, la Comisión Federal de Electricidad tiene el monopolio y por tanto se puede sancionar a todo aquel que esté generando electricidad para su uso y para su venta. Y alguien dijo de broma, pues si el ser humano genera electricidad, entonces la Comisión Federal de Electricidad puede sancionar al ser humano. Era una broma eso. Número 12. Toda vida tiene enzimas, es decir, sustancias orgánicas provenientes de células vivas y capaces de producir ciertos cambios químicos en el cuerpo. Las enzimas en el ser humano son importantes y, por mencionar unas de ellas, las enzimas digestivas ayudan a que el cuerpo asimile lo que ha consumido, lo que ha comido. Entonces veamos este principio número 1. Toda vida proviene de una vida preexistente. Quiero que vean algo interesante en Colosenses. Debe ser en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Voy a leer varios versículos. Dice ahí, verso 15, Cristo es la imagen del Dios invisible. Estoy en Colosenses 1:15. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda criatura. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Veamos desglosadamente estos versos. Encontramos, número 1, Cristo es la imagen del Dios invisible, es decir, quien ha visto a Cristo, ha visto al Padre, porque es en Cristo donde se refleja el Padre, gloria al Señor. Pero algo importante dice el verso 15, después de que Él es la imagen de Dios invisible, dice también que Él es el primogénito de toda criatura. Otra versión va a decir el primogénito de toda creación. Y dice algo más. En el verso 16, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Hasta aquí me detengo en la lectura para seguir más adelante. Esto está dando la explicación clara. Él es el creador de todas las cosas. Y por Él fueron creadas. Él es el creador. Junto con el Padre, el creador es Dios. Si entendemos el principio, toda vida proviene de una vida preexistente. Todo lo que existe proviene de alguien que ya existía antes, es Dios. Y aquí es donde chocan algunos ateos diciendo, bueno, ¿y cuál es el origen de Dios? Y la Escritura es categórica cuando dice en Hebreos capítulo 7, Él no tiene principio de días ni fin de vida, Él es eterno. Y eso es lo glorioso, que Dios es eterno, Dios no tiene principio ni fin. Y David Jeremiah, un pastor aquí de San Diego, Shadow Mountain Community Church, la iglesia de la sombra de la montaña. Ahí David Jeremiah ha dicho esto. Una vez me paré yo, él dice, y volteé hacia el pasado para buscar en los orígenes de Dios, y mi mente empezó a querer escudriñar la eternidad pasada. Y mi mente golpeó, porque no podía yo ir hasta la eternidad pasada, donde no hay inicio. No hay inicio. Dice, entonces volteé hacia el lado
futuro y quise ver la eternidad futura. Y mi mente chocó porque no podía yo concebir una eternidad donde no hay fin. Es Dios. Dios no representa la eternidad. Dios es la eternidad misma. Así que regresamos. Es Cristo el creador de todas las cosas con el Padre. Ahorita vamos a ver otros textos que lo confirman. Dice que están en los cielos. Ahora, entendamos esto. Al decir plural cielos, se está refiriendo primeramente a los cielos de los cielos, que es el lugar de habitación de Dios. Los cielos de los cielos, lugar de habitación de Dios, es mencionado por Salomón, es mencionado por Esteban en el discurso de Hechos capítulo 7. Y dice la Escritura, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Nuestro Dios es tan inmenso, que no hay cabida para Él, excepto en un corazón que abre y dice, Señor Jesús, sé mi Salvador, sé el Señor de mi vida. El Dios de los cielos, cuyos cielos de los cielos no le pueden contener, puede venir a habitar en el corazón, y no en la víscera cardíaca, sino en el corazón de nuestro espíritu, diseñado específicamente para habitación de Cristo en plenitud. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, Él creó todas las cosas que están en los cielos. ¿Qué hay en los cielos? Bueno, la Biblia nos describe que en los cielos hay arcángeles, hay querubines, serafines, ángeles. La Biblia nos habla de 24 ancianos que son los 12 fundadores de Israel, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles del Cordero. Pero ellos no estaban allá antes, sino fueron creados y después vinieron a nacer a esta tierra y finalmente fueron levantados. Pero dejemos a un lado los 24 ancianos. Hay 4 seres vivientes descritos en Apocalipsis. Ezequiel les llama querubines. 4 seres vivientes que tienen ojos por todo el cuerpo, por dentro y por fuera. 4 seres vivientes que tienen rostro de hombre, rostro de león, rostro de becerro y rostro de águila, que tienen alas. 4 seres vivientes que están continuamente diciendo, Santo, 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 nuestro Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Bueno, todo lo creado, el Satanás fue creado por Dios, ya no está en el cielo ahora. Y 1/3 de ángeles, o 2/3, ahorita perdí el dato, que no guardaron su dignidad, fueron despeñados junto con el Satanás, echados fuera, pero en su momento estaban ahí. Y dice algo más, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Y en la tierra tenemos que hacer toda una enciclopedia de seres vivientes y de el reino vegetal, todo lo que es vivo. Y bueno, las noticias giran en torno a este animal quedó extinto en tal fecha, esta planta quedó extinta, ya no hay manera de que se conozca una planta igual o un animal idéntico. Pero no hay debe haber una enciclopedia de todos los seres vivos y de todas las plantas vivas. Dice, todo eso fue creado por Cristo, y dice algo más, visibles e invisibles. Lo visible, pues lo que alcanza a nuestros ojos a percibir, e invisibles, lo que no percibimos con los ojos, con la vista. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo fue creado por Cristo y para Cristo. Así que Cristo es la fuente de vida, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios verdadero. Dios es la fuente de vida para nosotros. Y dice el canto, Cristo es la fuente donde se sacia mi alma. Él es el lirio en los valles de mi ser. Bellas corrientes que brotan para siempre, los manantiales de gozo eternal. Y habla del coro, de lo que hace, lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. En el verso 17 dice, y Cristo es antes de todas las cosas, y por Cristo todas las cosas subsisten. Y aquí tienes otra vez la confirmación. Él es antes de la creación. Él es antes de todas las cosas, pero Él tiene toda la autoridad para que todo lo creado por Él subsista y viva. Oh, bueno, Santiago, pero el pájaro dodo fue extinto hace ya muchos años por la mano del hombre, no por la voluntad de Dios. Y el tigre de Tasmania fue extinto ya por la mano del hombre, no por la mano de Dios. Dios no quiere que su creación sea extinguida hasta que se cumplan los tiempos de su voluntad. Pero hay una maldición sobre la tierra, Génesis capítulo 3, verso 12, 13 o 14, uno por ahí. Maldita sea la tierra, no, es el verso 17. Maldita sea la tierra por amor del hombre, por amor del ser humano. Bien, dice que todo fue creado por Él y para Él. Y en Juan 1:1, Juan capítulo 1, verso 1. Bendito sea el Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice hermano Robert Ewing en su apunte sobre el flujo de vida y los roles de Cristo, reflejado el flujo de vida, dice que antiguos filósofos griegos concluyeron que hubo un común denominador que sujetó todas las ciencias básicas, escuchen bien, todas las ciencias básicas, porque de otro modo no sería posible la vida y todo sería un auténtico caos, como lo describe Génesis 1, verso 2, ¿no? En el verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, caos, caos. Y los antiguos griegos decían, antiguos filósofos griegos decían que ese común denominador era manifiesto para mantener el orden, para no dar lugar al caos. Y por tener una ausencia de identidad, ellos, los griegos, le llamaron a este componente, a este común denominador, le llamaron logos. Logos. Y es interesante esto. Hay un diccionario griego-español, en español propiamente. Diccionario griego-español elaborado por Francisco La Cueva. Hay otro más compacto que es el Vox, pero el griego-español de Francisco La Cueva tiene una lista larguísima para describir en castellano el significado de logos. No vamos a ir lejos, no vamos a ir a todo este diccionario, pero vamos a encontrar que esa voz griega llamada logos, la podemos traducir como palabra. Y para las ciencias humanas, logos
también se puede traducir como ciencia o conocimiento de algo. Por ejemplo, biología. Bios, vida; logos, ciencia; tratado, conocimiento de la vida. O la palabra, ahorita olvidé algunas, pero bueno, biología está bien. Entonces, la palabra logos. Bueno, en inglés, logos se traduce palabra. En inglés, logos se traduce palabra. En castellano, en español, la mayoría de las traducciones traducen la palabra logos como verbo. El término logos en castellano lo traducen como verbo. Un apóstol decía: me gusta mucho esta expresión verbo, porque verbo es palabra en acción. ¿Qué dice Génesis 1:3? Y dijo Dios. Ahí está la palabra en acción. Dijo. ¿Qué dijo? Sea la luz. Sea la luz. Ahí está el Big Bang de los astrofísicos. El Big Bang lo provocó Dios. Sea la luz. Y fue hecha la luz. El sea es el verbo en acción, el verbo en movimiento, la palabra en movimiento. El dijo es la palabra, el verbo en acción, el verbo o palabra en movimiento. Dios habló, sea la luz. Y es interesante porque nosotros leemos aquí, en Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Eso es toda una predicación. Tratemos de desglosarlo lo más adecuadamente posible. En el principio, y muy importante, en el principio de las cosas, era el verbo. Esa palabra era nos da la idea en el griego, ya existía el verbo. En el principio de la creación, en el principio de las cosas, ya existía. Y lo podemos leer también de esa manera. Ya existía el verbo cuando vino la creación. Y esa palabra verbo es logos. Es el componente denominador que mantiene el justo equilibrio y que evita el caos. Bendito sea el Señor. Y en el principio ya existía el verbo, ya era el verbo, y el verbo ya existía con Dios. Y el verbo existía implícitamente dentro de Dios. ¡Aleluya! El verbo es Dios. Cristo es Dios. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero los tres forman solamente un solo Dios verdadero. Dice en el verso 2, este ya existía, ya era, ya estaba antes en el principio con Dios. Y dice verso 3, lo que confrontábamos con Colosenses 1, todas las cosas por él fueron hechas. Perdón, tú y yo fuimos creados por él, sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando en lo que somos nosotros. Y sin él, sin Cristo, nada de lo que es hecho fue hecho. Verso 4, en Cristo, en el verbo, en el logos, en aquel componente que mantenía el orden para evitar el caos, estaba la vida. Esta palabra es zoe. Vida zoe, vida permanente, vida que existe, vida que permanece, vida que no se acaba, vida que no se agota. ¿Quieres llamarlo vida eterna? Estás autorizado para decirlo así. Vida permanente, vida en Dios, vida espiritual también la puedes llamar. Y la vida
Zoe era la luz de los hombres. Bendito sea el Señor, porque en la boca de dos o de tres testigos constará toda palabra. Proverbios capítulo 8. Encontramos entonces que toda vida tiene como precedente una vida que ya existe. Y nosotros tenemos como precedente la vida de Dios. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, Génesis 2:7. Y sopló, alentó, insufló en su nariz de aquel muñeco de arcilla roja, de aquel muñeco de barro, insufló soplo de vidas, en plural, para que el hombre pudiera reproducirse, no solamente tuviera vida en sí mismo, pero además vida en el espíritu, vida en el alma y vida en el cuerpo, vida física, 3 vidas en una sola vida. Bendito sea el Señor. Y por consecuencia de ello fue el hombre en alma viviente. En hebreo y en griego existen 3 voces para vida, y las 2 principales, la tercera voz, que es la bios, del griego vida biológica, y que es la chai o kai en hebreo, vida física, vida biológica. Pero en el plano intermedio está, en el plano espiritual está Ruach, en hebreo Ruach, espíritu, una fuerza, un viento de fuerza, si mal no recuerdo la descripción. El punto intermedio entre Ruach y Kai, hebreo, está Nefesh. Nefesh, N-E-P-H-E-S-H. Nefesh, N-E-P-H-E-S-H. Nefesh, vida del alma. Ruach o Ruach, R-U-A-C-H, R-U-A-C-H. Ruach, como si fuera una G al final en lugar de C-H. Ruach, vida en el espíritu. En griego, bios, vida física, vida cotidiana. En griego, psique, vida del alma. Zoe, vida del espíritu. Bendito sea el Señor. Vayamos pues a Proverbios capítulo 8, verso 22. Jehová me poseía en el principio de su camino. Aquí, en lugar de ser el Logos de Juan 1, en lugar de ser Cristo de Colosenses 1, es la sabiduría. Una semilla. Cristo es el Logos de Dios. Cristo es el príncipe de Dios, de acuerdo a Colosenses 1. Cristo es la sabiduría de Dios, de acuerdo a Proverbios 8. Ahí está Cristo. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Bendito sea el Señor. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Es hermoso esto. Verso 24, antes de los abismos fui engendrada, la sabiduría, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados, era yo engendrada, la sabiduría. No había aún hecho la tierra, Dios todavía no había hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, el lugar de habitación de Dios, ahí estaba yo, la sabiduría con el Padre, Cristo y el Padre. Cuando señalaba por compada sobre faz del abismo, aleluya, el universo es circular, hay quienes lo pintan ovalado. Aquí dice el compás del abismo, no de la tierra. Hay otro texto que habla del compás de la tierra. Es decir, la tierra es ovalada, es esférica, es esférica. Dice, antes de los montes,
Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, verso 25, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando se alaba por compás la sobrefaz del abismo. Verso 28, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Verso 30, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y aquí ya tienes todavía una perspectiva más amplia. Colosenses dice que él lo hizo, pero ¿por qué lo hizo? El Padre junto con él. ¿Por qué lo hicieron? Para que Cristo tuviese el señorío de toda la creación. En Génesis 1:26 está el propósito divino para el hombre. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. El hagamos está en plural, conforme a nuestra semejanza, nuestra, está tercera persona plural. Y señoree en los peces de la mar, señoree sobre toda la creación. Aquí está el propósito de Dios. El hombre desobedece, Génesis 3, maldición a la tierra. ¿Qué pasó? El propósito de Dios. ¿Qué pasó con el propósito de Dios? Alguien pensaría, bueno, pues el Señor tomó los planos, los charró, los tiró esto de basura. Dijo, vamos a hacer otro proyecto. No es así. En el Salmo 8, el Señor vuelve a identificar su gran propósito, su propósito glorioso. Salmo 8, verso 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre que lo visitas? Pues le has hecho poco menor que los ángeles, coronástelo de gloria y de lustre, hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Todo lo ha puesto bajo los pies. Pero aquí, proféticamente hablando, se refiere a Jesús, el hombre, o al hombre Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Pero cuando esto lo hace Dios para Jesús, el Hijo del hombre, para Cristo, el Hijo de Dios, lo que hace Cristo es compartirnos estas bendiciones a su iglesia, a nosotros. Esta palabra tiene su cumplimiento en Hebreos. ¿Qué es el hombre? Bueno, Hebreos, gloria al Señor. Estamos solamente en el punto número 1. Toda vida proviene de una vida preexistente. Nosotros tenemos vida por causa de la vida del Padre, por causa de la vida de Cristo. Tenemos vida biológica, pero tenemos vida eterna por causa de Cristo. Gloria al Señor, esto es hermoso. Y dice ahí en Hebreos capítulo 2, versos 6 y 7. Testificó empero uno en cierto lugar, en el Salmo 8, diciendo, ¿qué es el hombre que te acuerdas de él, o el hijo del hombre que le visitas? Salmo 8:4. Tú lo hiciste un poco menor que los ángeles como hombre, pero le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Verso 8, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Esto fue el propósito de Dios en su corazón para que Jesús el hombre, Jesús el Hijo del hombre, Cristo el Hijo de Dios, fusionados en una sola persona, Jesucristo, Jesús el Cristo, tuviesen el señorío sobre toda la creación. Salmo 110, verso 1, Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Dios está poniendo a todos los enemigos de Cristo por estrado de los pies de Cristo
para que Cristo señoree sobre toda la creación. Entonces ahí dice en Hebreos 1:5, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, o yo te he engendrado? Y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo. Los ángeles de Dios no son hijos de Dios. Hay quienes predican eso, pero no, los ángeles no son hijos de Dios. Cuando dice, hagamos al hombre, Dios estaba hablándole a los ángeles. No, era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando en una circunspección. Las tres personas de Dios hablando consigo mismas. Y cuando Job 1, vinieron los hijos de Dios, dicen que eran los ángeles, es falso. Es una falsedad total, es una gran mentira decir que los hijos de Dios registrados en Job capítulo 1 son ángeles. No es cierto, aquí dice, Dios no ha llamado hijo a ningún ángel. Habla de su Hijo Jesucristo en el Salmo 2. Yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú. Y para noticia de ustedes, el decreto tuvo cumplimiento no con el nacimiento de Jesús en Betlehem de Judea, sino con la sepultura, con la resurrección específicamente de Cristo. Cuando Él se levanta de entre los muertos, el decreto se cumple. Él es el Hijo de Dios, el vencedor de la muerte, el que ha vencido al diablo y a la muerte, el que tiene las llaves del infierno y de la muerte, el que ha sido puesto por encima. Gloria al Señor. Efesios capítulo 1. Cristo ha sido puesto sobre todo principado, potestad y potencia y señorío. Dice, verso 21, Efesios 1, 21, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío. 4. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en la dispensación de la gracia, sino en la dispensación milenial. 5. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Todo. 6. Todas las cosas. 7. La iglesia. La iglesia está bajo los pies de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, por la gracia de Dios, por la gracia divina, por la gracia de Cristo, está sobre 6. Cristo está sobre 7, la iglesia está sobre 6. Es Cristo la cabeza, el cuerpo que es la iglesia, y bajo la iglesia, a los pies de la iglesia, todo principado, potestad, potencia, señorío, todo nombre que se nombra en este siglo y en la dispensación de gracia y la dispensación milenial, y todas las cosas. Si nosotros tenemos fe en esa autoridad que Dios nos ha dado, todas las cosas están bajo los pies de la iglesia. Romanos 16 lo dice. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Me he extendido mucho en lo que atañe a la autoridad de Cristo, pero es importante establecer la vida humana, lo acepten o no lo acepten los seres humanos, proviene de Dios, proviene de Cristo. Los criminales que atentan contra la vida de las personas están atentando contra la obra de Dios. Así sea que estén asesinando a otro criminal, están atentando contra la obra de Dios, porque solo Dios ha determinado el tiempo y el lugar de nuestra habitación. Hechos, decía mi pastor, hechos y no piñas. Hechos 17, verso 26. Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. Dios tiene en su reloj el día que yo voy a partir de esta tierra. Y no es lo que el hombre determina.
Dios lo ha predeterminado en su propia presciencia de las cosas, en su conocimiento anticipado de las cosas. La muerte de Abel a manos de Caín, su hermano, no era algo que estuviese presupuestado por Dios, era algo que Dios sí sabía, sí, pero no estaba en el presupuesto divino que Abel muriese de esa manera. Así que muchos, yo diría, los homicidios no están en el presupuesto de Dios. Los homicidios son atentados contra la obra de Dios. Todo ser humano, creyente y no creyente, todo ser humano, creyente y no creyente, es obra de Dios. Y Él tiene derecho sobre nosotros porque Él nos creó, Él nos dio vida. Y bueno, vamos a hacer una parada ahí. Voy a estar tal vez yendo y viniendo hacia aspectos de la vida en términos generales y regresando a la estructura que nos da el hermano Robert para tener un concepto mucho más amplio de lo que es la vida. Por lo menos hoy debe quedar en tu corazón la semilla de que Dios te creó a ti para que tú tomes autoridad y dominio sobre toda la creación, pero muy importante, Dios te creó a ti para conocerle a Él. Hay muchas razones por las cuales Dios nos creó. Y ahorita ya no hay tiempo, solamente te dejo la semilla. 2 gametos, masculino y femenino. Mientras que el gameto femenino es 1, los gametos masculinos son millones, pero de los millones solo uno. Solo uno fecunda al gameto femenino. Eso es un camino de vencedor. El gameto que fecunda es el vencedor sobre todos los demás. Fecundado el gameto femenino, se forma una corteza de protección para que ningún otro gameto masculino penetre. Eres único. Eres una persona diseñada de exprofeso por Dios. Tal vez la próxima semana, tomando este punto número 1 todavía como referencia, hablemos un poco de lo que es la predestinación, la selección genética y la elección divina. Eso es predestinación. Selección genética y elección divina. Esto es, Dios conoció nuestra concepción antes de la fundación del mundo. Voy a parar ahí porque si le sigo dando cuerda a mi corazón, no voy a parar hasta después de 1 hora más. Vamos a parar ahí por hoy y quede guardado en tu corazón este principio. La fuente de vida nuestra y de todo ser humano, aunque no lo reconozca, es Dios mismo. Cristo es la vida. Aleluya. Dios les bendiga a todos, amados.